el análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Mi estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo Sinaloa, a todo tu auditorio. Hoy vamos a entrarle a los negocios, Víctor. Perfecto, muy bien. ¿De qué vamos a hablar alternando hoy? Los temas. Sí. Hoy vamos a hablar, fíjate, de un artículo muy interesante que me encontré. Un análisis del censo de Estados Unidos para saber cuánto gastan las distintas generaciones allá en Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante? Porque si nosotros tenemos un negocio que atiende generacionalmente a su mercado, pues tenemos que saber dónde están poniendo el dinero. Estados Unidos identifica, Víctor, 5 generaciones. La generación silenciosa, que son aquellos que nacieron antes de 1945, ¿no? Que son los abuelitos. Sí. Los boomers, que son aquellos que nacieron entre 1946 y 1964, la generación X, que somos aquellos nacidos entre 1965 y 1980, los famosísimos millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1996, y finalmente la generación Z, que son los nacidos después de 1997. Estas 5 generaciones son las que están contribuyendo al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, bueno, y de prácticamente todo el mundo. El primer dato interesante es que la generación que más gasta en Estados Unidos somos nosotros, la generación X, con un gasto promedio para Estados Unidos de aproximadamente $83,000 por año, algo así como 1,700,000 pesos. Y esto es entendible porque es la generación que tiene hijos entre secundaria y carrera, universidad, lo que implica un gasto mayor, pero también otros gastos fuertes como el de vivienda, el de transporte y el de entretenimiento. La generación que menos gaste resulta ser la generación Z, incluso por debajo de los abuelitos. Esta generación gasta únicamente $41,000 por año, aproximadamente 850,000 pesos. Ahora, hay datos bien interesantes en el artículo que luego lo voy a compartir en mis redes sociales para si alguien lo quiere checar a detalle. Independientemente de la generación y de los montos que gasta cada generación, todas las generaciones le dedican en promedio 33 y 35% de su gasto a vivienda, con diferencias importantes en los montos, es decir, mientras que la generación silenciosa le dedica $16,000 al año a este rubro, al rubro de vivienda, los millennials le dedican $24,000. Sin embargo, llama mucho la atención que todas las generaciones le dedican más o menos el mismo porcentaje, es decir, distribuyen porcentualmente su gasto de forma muy uniforme con montos distintos, porque son gastos distintos, pero en montos porcentuales parecidos. Ahora, otro lado donde coincide también mucho es cuánto gastan las generaciones en entretenimiento. ¿Qué es el gasto en entretenimiento? Pues cine, salidas, etcétera, ¿no? Y todas las generaciones coinciden en aproximadamente dedicarle 5% del gasto anual al entretenimiento, mientras que la generación Z le dedica $1,693 por año a este rubro. La generación X le dedica $4,600 por año a este rubro. Ambos, a pesar de la diferencia nominal, ambos muy cerca del 5%. Ahora, un rubro donde sí se diferencian mucho los gastos son los de salud, entendible obviamente por padecimientos de la edad, mientras que la generación silenciosa, los abuelitos, aquellos nacidos antes de 1945, le dedican hasta el 16% de su gasto por este rubro. La generación Z le dedica un poco menos del 3%, ¿no? Entonces, es muy interesante saber cómo está gastando y en qué está gastando cada generación, porque si tú tienes un negocio que atiende a millennials y le quieres vender temas de salud, pues vas a saber que no, quizás no le va a interesar porque no está en sus prioridades de gastos. Pero desde el punto de vista de mercadotecnia es siempre interesante y muy importante entender cómo gastan las personas desde un punto de vista generacional. Bueno, ¿cuál es el sector entonces el que más gastamos en general? Aquellos nacidos es la generación X, aquellos que nacimos, Víctor, entre 1965 y 1980. Eso es, yo ahí anduve rozando, me quedé en el anterior. Sí, te invitamos para acá, la generación X. Estoy en 64. Te invitamos, si eres de los meses de acá, te invitamos noviembre a la generación. Casi, ahí ¿no? está, eres de la generación X. De hecho,
hay un análisis que, digo que este ya es un asunto estadístico, sí, que junta estadísticamente a las generaciones. Por decir algo, yo nací en el 77 y me identifico con ciertos hábitos de comportamiento con los millennials, ajá, ¿no? Entonces, sí, sí. no eres así como que estrictamente de una sola generación, Sí. pero bueno, en términos de análisis por números, Sí. pues sí, a ti te tocarían los boomers, ¿no? Sí, 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 Entonces, así es. pero bueno, yo te veo más generación X. Pues es que también a mí me gusta mucho la tecnología y pues obviamente pues ahí está una buena parte del gasto, ¿no? De Exacto. millennials y generación X, ¿no? Y cosa que para mí me llamó mucho la atención es cómo los porcentajes coinciden. Sí. No, creo que ese es un análisis bien Eso es, interesante. sí, cómo no. ¿Por Por qué? supuesto. Porque refleja comportamientos y patrones de compra y de gasto Sí. muy similares independientemente de la edad. Entonces un dato importante para cualquier estrategia de ventas. Para cualquier estrategia de mercado Perfecto. hay que saber y considerar en qué está gastando tu mercado objetivo. Y esto es muy fácil ahora con las redes sociales saber, Sí. porque ahí el Facebook, el Instagram, incluso el Twitter te dice de qué edad a qué edad son tus seguidores en las páginas. Ajá. Entonces así, tú los puedes ubicar claro. generacionalmente y puedes saber en qué están gastando más. Por ejemplo, en lo que más se gasta porcentualmente en todas las generaciones Sí. es en vivienda. Ajá. Entonces, bueno, si tú no sabes qué negocio poner, Claro. vas a saber que el 30% del gasto de todas las generaciones van para vivienda, que puede ser desde focos, lámparas, sillas, mesas, comedores, etcétera, ¿no? Jardinería, etcétera, ¿no? Todo el tema alrededor de la Bien. vivienda. ¿Y tienes algún dato que indique quiénes gastan más, los hombres o las mujeres? No viene en este análisis, pero otros análisis dicen que son más propensas al gasto de las Sí. mujeres, pero Ajá. quien gasta más es el hombre. Ah, gasta más el hombre. Ajá. O Sí. sea, ¿qué quiere decir que son más propensas al gasto? Que es más fácil venderle algo a la mujer, pero quien termina gastando más nominalmente es el hombre. Órale, qué buen ¿No? dato. Así Fíjate es. nada más. Bueno, pues ahí están las estadísticas interesantes sin duda en esto que es el sector de los mercados. de Marketing la- empresarial. Marketing ¿no? empresarial, efectivamente. Tus redes sociales, no te vayas por si alguien tiene alguna pregunta. No, algún voy comentario. a poner en mis redes Sí. sociales el artículo, si alguien lo quiere Muy leer, ahí bien. va a estar en mi Facebook, que es facebook.com/Juan Burgos, en mi Twitter, que es Juan S. perdón, si alguien me quiere mandar un correo, es a Gmail, es juansburgos@gmail.com, y en mi Twitter es Juan Burgos. Entonces ahí Ajá. van a encontrar este artículo, está interesante, Estados Unidos tiene pues esta facilidad de producir estos Sí. datos tan exactos. En México ojalá pudiéramos tener este dato como dato sindicado, es decir, que venga del censo de México, pero bueno, a lo mejor es cosa de escarbarle un poquito a los datos y hacer ese análisis. Tienes que escarbarle mucho a los datos, desgraciadamente todavía padecemos ese problema. Así es. No Sí, tenemos desgraciadamente. estadísticas confiables. Ojo, hombre, sí. el INEGI es súper confiable, Sí. pero los análisis que produce el INEGI están más como dirigidos al tema económico, Ujú. al tema macroeconómico del país. Entonces, a veces te encuentras Sí. con sets de datos muy interesantes, sobre todo geolocalizados, pero sí tienes que meterle análisis, ¿no? Sí. Estados Unidos son un poquito más fáciles de entender estos análisis porque tienen más, sobre todo, más presupuesto, la Claro. institución del censo de allá, para hacer este tipo de Entonces, análisis que son de uso comercial. Muy bien. Juan, pues como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos, Sinaloa. Gracias, Juan Burgos. Son las 8:17. Línea